El error de ambigüedad, entonces, se produce cuando una columna que estamos pidiendo en el select o en los filtros where aparece en más de una tabla de las que estamos pidiendo en el listado de tablas del from. Si volvemos al SQL y ejecutamos nuevamente la consulta que habíamos hecho antes, donde tenemos la columna ID, que es ambigua porque existe tanto en usuarios como en países, se dispara un error de ambigüedad. Para poder afrontar este error y solucionarlo, MySQL nos ofrece dos técnicas distintas, dos soluciones para evitar el problema de ambigüedad. La primera solución es nunca en todo el modelo de la base de datos repetir el nombre de una columna, por ejemplo, agregándole prefijos a cada columna. Entonces, en vez de tener ID y género, tendría géneros ID y género género. Esto en algún momento se vuelve una utopía o se vuelve inmanejable cuando tenemos una base de datos muy grande. La segunda posibilidad, que me parece la más razonable a la hora de trabajar con columnas que se repitan, es a la hora de referenciar esa columna en la consulta SQL que estamos ejecutando, usar la anotación de puntos para rutear, para indicarle de dónde sale esta información. Y se hace por medio de la anotación de qué tabla estamos accediendo, punto, cuál es la columna que estamos solicitando en este caso. O sea que si vuelvo a nuestra consulta SQL que estábamos haciendo, que disparó el error de ambigüedad, si le digo que este filtro where del foreign key país es contra países.id y vamos a eliminar el primer ID porque también es ambiguo, cuando ejecute podemos ver que ya no tenemos errores y aparece cada usuario con el respectivo país que le corresponde. ¿Por qué? Porque le hemos dicho que esta columna ID viene puntualmente de la tabla países. Entonces, por medio de esta anotación podemos acceder a todas las columnas de la base de datos. De hecho, esta es la sintaxis real. Podríamos haber dicho que de usuarios es el foreign key país y que de usuarios es el email y que de países es el país, y cuando ejecuto esto podemos ver que sigue funcionando normalmente. Pasa que si la columna es única y no se repite, el ruteo se vuelve innecesario porque lo obtiene de la única tabla que está ofreciendo la información. Como el email solo aparece en usuarios y el país solamente aparece en países, no es necesario hacer este ruteo de qué tabla me está ofreciendo cada columna. Sin embargo, es la sintaxis real de SQL, poder indicar de qué tabla viene cada una de estas informaciones que estamos manipulando. Ahora, cuando nosotros empezamos a utilizar esta notación de rutear todas las columnas, podemos evitarnos tipear el nombre de todas las columnas de manera kilométrica, porque tengo que escribir usuarios.nombre, usuarios.apellido, usuarios.email. Llega un momento en el cual por ahí se vuelve medio inmanejable estar escribiendo usuarios, usuarios, usuarios y países, países, países. Sin embargo, hay que reconocer que esta anotación de tener de qué tabla viene cada columna hace también más práctica la lectura para el programador, para la persona que está desarrollando esto. Así que esto me lo voy a copiar y lo voy a guardar en un archivo del Notepad que nos permita almacenar la primera consulta de este problema de ambigüedad. Entonces vamos a guardarlo como 02 ruteo.sql y vamos a dejar aquí entonces que esta es la solución a la ambigüedad y guardo. Ahora bien, cuando nosotros empezamos a trabajar con esta sintaxis de poner el nombre de la tabla adelante de todas las columnas, podemos también buscar alguna solución para no tener que escribir todos los caracteres. De esta manera, MySQL nos permite ponerle un alias a las columnas para que solo por esta consulta se cambie y podamos usar ese alias para acceder a cada una de las tablas. Eso se hace en el from con el operador as de alias, as seguido el nombre nuevo que le vamos a dar a cada una de las tablas que estamos trayendo.
Se lo podemos indicar a una sola, se lo podemos indicar a todas las tablas, eso es indistinto, siempre teniendo presente que este renombramiento que estamos haciendo es solo para esta consulta, es para la tabla temporal que genera esta consulta SQL, por lo cual no afecta, no aplica a la tabla normal, no la estamos modificando, no le estamos cambiando, no estamos haciendo un alter table. Lo único que estamos haciendo es cambiarle el nombre solo para el query, para la consulta que estamos escribiendo en este momento. Por lo cual podemos decirle que en esta consulta, cada vez que vamos a acceder a usuarios, le vamos a poner el alias de USR como abreviatura de usuario, o si no tengo ninguna otra tabla que se llame igual, U de usuario. Y países va a ser P. Entonces le voy a decir que quiero u.email p.país, donde u.fkpaís almacene lo mismo que p.id. Y de esta manera, al utilizar este alias de columna, podemos escribir menos caracteres y estamos referenciando la misma información. Cuando ejecuto este query, podemos ver que tengo la misma respuesta que tenía originalmente, porque los alias se aplicaron sobre el ruteo de las columnas que estamos tratando de acceder. Siempre teniendo presente que este renombramiento que estamos haciendo es lo primero que hace el intérprete de SQL, lo cual significa que nos va a afectar tanto a las columnas que estamos pidiendo en el select como a todos los filtros que apliquemos en el where o los order by. Esto es lo primero que sucede a nivel sintáctico por parte del intérprete de SQL. De hecho, solo para que lo tengamos presente y entendamos cómo razona el SQL, voy a ir al Notepad y voy a dejar escrito cuál es el razonamiento de una consulta SQL. El orden de lectura del intérprete de MySQL es, primero, el from, o sea, reducir la cantidad de tablas involucradas de todo lo que ofrece el diagrama que hicimos. Si tengo una base de datos de 50 tablas y solamente voy a utilizar 2, lo primero que hace el intérprete es descartar las tablas que no se piden. Segundo, el filtro where. Eso reduce la cantidad de filas que tiene que obtener. Y recién, por último, lo que sucede es el listado de columnas del select. O sea que cualquier modificación que hagamos en este punto, en el from, afecta a todas las condiciones del where y afecta a todas las columnas que estamos pidiendo en el select, porque esto es lo primero que pasó. O sea que lo primero que hizo MySQL a la hora de interpretar nuestro código con alias es este renombramiento, luego estos filtros en base a los nombres de tablas ya cambiados y luego esta selección en base a los nombres de las tablas que fueron modificados en el alias. Voy a dejar esto lógicamente en el Notepad, así nos queda el ejemplo que habíamos hecho. Y volviendo a lo teórico, entonces, así como le podemos poner un alias a las tablas, también podemos ponerle alias a las columnas. O sea, ese listado de columnas que traemos en el select también acepta el operador as de alias, teniendo presente que en este caso nos puede llegar a servir cuando dos tablas distintas nos ofrecen el mismo nombre de columna. Si bien para MySQL no va a ser un error, de hecho lo voy a mostrar. Voy a ir al código SQL y supongamos por algún motivo en particular que necesitamos tanto el ID del usuario como el ID del país en el cual el usuario nació. Vamos a decirle que tengo de usuarios su respectivo ID y de países su respectivo ID por medio de los alias de tabla. Ejecuto esto y vemos que tengo el ID 1, el ID 1, el ID 2 y el 4, el ID 3 y el 6, el ID 4 y el 1. Esto es el del país, este es el del usuario. Si yo esta consulta la ejecuto luego desde PHP, que es lo próximo que vamos a hacer en el último módulo de este curso, que es mezclar PHP con MySQL, podemos ver que MySQL no se equivocó nunca y me trajo dos columnas distintas para mostrar los IDs.
pero luego, cuando PHP tenga que enfrentarse a eso, va a tener un problema con el nombre de columnas. Al encontrarse con dos columnas que se llamen ID, tengamos presente que ese conjunto de resultados nos va a devolver como una matriz. Y como esas columnas van a ser los índices del array que recibimos del lado de PHP, al tener dos columnas con el mismo nombre, se van a pisar, como sucede con cualquier array. Si yo creo un array y creo el índice nombre y guardo Germán, y más adelante a ese mismo array en el índice nombre le guardo Pedro, perdí a Germán y puse a Pedro. Lo mismo pasaría en este caso. El ID del usuario se perdería por el ID del país en el cual nació. Entonces, en este caso, el alias de columna es muy útil para enviarle esta información a PHP con nombres distintos, con nombres cambiados. Entonces, vengo aquí y le voy a decir que este ID se va a llamar ID usuario, este ID se va a llamar ID país, esto es el email y el país de países se va a llamar nacionalidad. No necesariamente puede ser para desambiguar dos columnas, sino que puede ser para recibir otro nombre distinto de una columna que tiene un nombre que para el SQL queda perfecto, pero luego para la web nos genera algún tipo de confusión. Ejecuto esto nuevamente y podemos ver que en el conjunto de resultados tengo ID usuario, ID país, el correo con el nombre original de la columna y nacionalidad en vez de la columna país de la tabla países. En vez de esta columna me llegó este alias que le pusimos. Ese alias de columna no afecta a ningún otro momento de la consulta SQL. De hecho, el alias de columna sucede luego del filtro where. O sea que tampoco nos sirve para utilizarlo en alguna comparación. A lo que voy es a lo siguiente. A ver, en las comparaciones, en los filtros where tengo que seguir usando el nombre original de la columna. No puedo utilizar el alias. Si vuelvo al código SQL y agreguemos un filtro where que traiga todos los que sean de la nacionalidad argentina. Quiero que sea el primary key con el foreign key y que además la nacionalidad sea, pongamos Chile, que es más cortito. Tengo el usuario 2, que es de Chile. Cuando ejecute esto, me va a devolver un error diciendo que nacionalidad no existe. ¿Por qué no existe nacionalidad? Porque en realidad el alias del select pasa luego del filtro where. O sea que a esta altura yo no tengo nacionalidad, sigo teniendo país. Cuando ejecute esto, ahí sí voy a tener el usuario cuya nacionalidad es Chile. Y si la columna es ambigua, la tengo que rutear tal como pasó con el primary key de países, que era el mismo que el primary key de usuarios. Entonces, el alias de tabla en el from afecta a toda la consulta SQL. El alias de columna es únicamente para el conjunto de resultados que va a recibir PHP a la hora de manipular la información ya del lado de la web. Y de esta manera entonces podemos evitar tanto el problema de ambigüedad como ponerles un nombre más representativo que por ahí no fueron los mismos que pusimos originalmente en la base de datos, sea nosotros como desarrolladores o la persona que hizo la base de datos y nosotros estamos trabajando sobre la misma.